Los pastizales en las altas colinas de Israel, descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que encuentren paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. Qué feo soy yo eso de las gordas, ¿verdad? No, nadie se sienta aludido, menos el pastor. A ellas también les dará de comer, pero juicio. Y el mensaje del Señor en estas líneas es hermoso. Mis ovejas conocen mi voz. He cantado sobre ti como los pastores lo hacen con sus ovejas, y tú has oído cómo he derramado mi clamor sobre ti y te he revelado mi corazón. Muchas veces has escuchado mi voz y conoces la manera como te hablo, y también conoces la unión y la intimidad que quiero compartir contigo. Este pasaje nos dice: mis ovejas conocen mi protección, conocen mi dedicación, conocen mi corrección y conocen mi provisión. Me he complacido en llevarte a verdes pastos y de proveer para cada una de tus necesidades. Cuando la tierra debajo de ti se secó, te llevé a lugares nuevos y abundantes. Tu vida es la historia de cómo has sido moldeado por mí, el buen pastor. Porque solo yo soy bueno y mis propósitos en tu vida también son buenos, sin importar la temporada en la que te encuentres. Este domingo, hablando acerca de cómo aprender a escuchar la voz de Dios, vamos a ver la segunda parte de la plática y añadí como texto para nosotros lo que dice Hebreos 3. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. En las últimas pláticas aprendimos lo importante que es ser un mayordomo competente y escrupuloso. El buen administrador de las palabras que Dios da tiene 3 características. Por 2 domingos hablamos de la primera, que es dar toda nuestra atención a lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Yo voy a mencionar las otras 2 características. Somos mayordomos cuidadosos de la voz de Dios cuando respondemos con humildad. Te quiero mostrar algunos patrones de conducta que son evidentes cuando hay un mal administrador de las palabras que Dios nos da. Si una persona escucha a Dios pero responde con orgullo y divulga la palabra, con un espíritu altivo, como queriendo presumir, entonces no es un administrador cuidadoso del mensaje del Señor para nosotros. Dios nos habla a todos, Dios habla todos los días. Y algunos escuchan la voz de Dios, pero tienen una actitud en su corazón. Una persona puede escuchar la voz de Dios, pero no responder porque tiene oídos sordos. Puede escuchar la palabra de Dios, inicialmente responder de manera favorable, pero al poco tiempo la preocupación de la vida puede ahogar ese efecto de lo que escuchó. Y por eso este día vamos a hablar un poquito acerca de la parábola del sembrador. ¿Cómo es que se recibe la palabra? Y bueno, vamos a darnos cuenta porque a veces nosotros mismos recibimos, pero esa palabra no produce fruto. Lucas 8:4, cierto día Jesús contó una historia en forma de una parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron.
Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas crecieron en tierra fértil, y estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué significa esta parábola? Y entonces viene la explicación que da el Señor Jesús. Él le respondió: a ustedes se les permite entender los secretos, a ustedes que son los apóstoles, que son los discípulos, se les permite entender los secretos, los misterios del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumpla lo que dice la Escritura. Cuando miren, no verán realmente; cuando oigan, no escucharán, no entenderán. Qué tremendo y qué verdad de parte de Dios para nosotros. Dios da palabra al pueblo de Cristo y nos explica lo que sus palabras significan. Y les dice a los apóstoles, versículo 11, este es el significado de la parábola. La semilla de la que estaba hablando Jesús es la palabra de Dios. Y hay 4 escenarios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvas. El segundo escenario son las semillas sobre la tierra rocosa, representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando viene la tentación. El tercer escenario son las semillas que cayeron entre los espinos. Estas representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen y alcanzan la madurez. Y finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, el sembrador esparce la semilla y cae en 4 tipos de tierra. Y está hablando de 4 tipos de personas. De manera que al mostrarte ahora el cuadro de las 4 clases de personas, por favor, tú que sí te conoces, identifícate cuál de estas personas eres. Parte de la semilla cayó al lado del camino, fue pisoteada y devorada por los pájaros. Es decir, hay una enseñanza, hay una palabra de Dios, pero cayó al lado del camino y los pájaros se la comieron. La segunda clase de persona, parte de la semilla cayó sobre suelo rocoso. Brotó pronto, pero se secó porque le faltó humedad. ¿Te puedes imaginar una persona rocosa? ¿Qué otra palabra podríamos nosotros decirle en vez de rocosa a una persona? Dura, terco, necio. No estoy hablando de nadie en particular. Es esta clase de personas. Y bueno, brotó, pero luego se fue para abajo. Parte de las semillas cayó entre espinos, brotó, pero los espinos la ahogaron. Y finalmente, parte de la semilla cayó en buena tierra, brotó y dio fruto, dice la Biblia, al 100 por 1. ¿Qué tanto es 100 por 1? Cuando aparece el término, la frase 100 por 1 en la Biblia, yo sé que hay diferentes interpretaciones, pero yo les voy a decir qué es lo que yo creo que significa 100 por 1. Si tú inviertes 1,000 pesos a una tasa del 100%, al término del plazo vas a recoger
¿Cuánto? 2,000. Pero si inviertes 1,000 pesos a tasa de 100 por 1, vas a recoger 1,000 pesos multiplicado por 100, o sea, vas a recibir 100,000 pesos. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Tienes espinas? ¿Eres como una roca impenetrable que nada entra al corazón? ¿Estás seco? ¿No tienes nutrientes? ¿O eres una persona receptiva a la voz y a la palabra de Dios? Déjame decirte que ser receptivo no quiere decir ya te escuché, Señor, sino que ya te estoy por, ¿qué? Obedecer. Escuchar y obedecer en estos términos son sinónimos. Entonces, una parte de la parábola del sembrador tiene que ver con la advertencia de Jesús. Y el texto que vamos a leer, yo sé que tú lo conoces de memoria. Dice Jesús: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El Señor, al dar su palabra, y el Señor sabe a quién se la da y sabe por qué se la da, pero Dios le va a dar palabra a una persona con la disposición de obedecer. No con la disposición sencillamente de que pase por mis oídos o de un oído y se va para el otro. Para poder entender esto, déjame ponerte otra traducción de la Biblia que a lo mejor puede ampliarlo. Dice: así que presten atención a cómo oyen, tengan cuidado cómo escuchen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Un maestro en la universidad un día nos dijo algo que se me quedó muy grabado. ¿A las cuántas veces entendemos? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera, a la última? No sé si alguna vez les has dicho a tus hijos: pues ¿cuántas veces, muchacho, te tengo que decir lo mismo? O a lo mejor tu esposa así cariñosamente te dice algo así. ¿A las cuántas veces entendemos? A la primera, porque las anteriores no entendimos. Entonces, no escuchamos más que a la primera. Cuando decidimos poner eso que escuchamos en acción, entonces podemos decir que he escuchado. La parábola del sembrador que leemos en el Evangelio que Lucas escribió, habla acerca de lo que oímos, y como acabamos de leer, Jesús nos exhorta a tener cuidado de cómo oímos. En otras palabras, Jesús nos dice que estemos atentos de cómo recibimos la palabra de Dios. Debemos estar seguros que nuestra tierra está arada y sin espinos, y solo así tendremos un crecimiento abundante y un fruto permanente. Fíjense una cosa, a lo mejor alguno por ahí no sabía. ¿Por qué es necesaria la alabanza que anteceda la predicación de la palabra? Porque lo que hace la alabanza es preparar el terreno. Entonces, bueno, y el terreno de Oasis se empieza a preparar a las 10 de la mañana con la oración, y luego viene la enseñanza, y luego viene la alabanza, y luego viene la predicación. Entonces, si tú llegas a la predicación, tu tierra no está labrada, y entonces cuando escuches la palabra, pudiera caer en el camino, en una roca, pudiera no caer en esos buenos oídos. En cambio, cuando hemos preparado el corazón para recibir,
entonces nuestras probabilidades de obedecer aumentan exponencialmente. Cuando nosotros recibimos palabra de Dios, debemos estar seguros de ser humildes y debemos estar seguros de ser una buena tierra. En la última parte de Lucas 8:18 es una declaración bien poderosa porque dice con mucha claridad, los que no escuchan se les va a quitar aún lo que piensan, que creen, que entienden. La abuelita de Susi, bueno, una de las abuelitas de Susi, esposa de pastor, como ustedes puedan comprender, a través de su vida, escuchó varias predicaciones, ¿verdad? Cuando llegó a viejita, y iba en la predicación 1.748.000, le empezó a faltar el oído. Y entonces la llevaban a la iglesia, la sentaban cerquita donde pudiera escuchar. Y entonces en alguna ocasión alguien le preguntó de la familia, oye abuelita, ¿escuchas todo lo que se predica? Dice, no, pero yo sé de qué están hablando. Y entonces ella, que conocía la palabra, a pesar de que no escuchaba esa predicación en particular, sabía de qué se estaba hablando, conocía la aplicación, porque su tierra había sido extra recontra labrada. Y entonces, aunque no escuchaba, obedecía. Y entonces sabemos que la palabra cae en buena tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos que reciben continuamente la semilla de la palabra de Dios no producen crecimiento abundante ni su fruto es permanente? Y la respuesta es muy sencilla, porque su suelo no se riega, su tierra no está libre de maleza, hay piedras y sobre todo falta cuidado del campo de cultivo, y eso hace que la madurez que se ha alcanzado se pierda. Es muy interesante que la Biblia dice, la buena semilla donde hay a un lado espinos, la hierba mala se come a la hierba buena. Por eso el Señor decía, mientras no crezcan, no la arranquen la hierba mala, porque se van a traer junto con la mala la buena. Dejen que crezca y llegado el momento, quiten la mala para que no le robe nutrientes a la buena y pueda crecer y madurar. Esa hierba mala son muchos pensamientos, muchos criterios, muchas cosas que hemos oído en la vida que no se sustentan con la palabra de Dios. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que quitar para que la buena semilla plantada en ese corazón dé fruto. Yo no sé si te acuerdas de la historia de José, José el soñador. Esa historia está ahí en Génesis 37. Y narra la Biblia que José tenía alrededor de 7 años cuando empezó a escuchar a Dios en sueños. Y su primer sueño lo contó a sus hermanos, pero lo contó con un espíritu altivo y de una manera descuidada. Y por su actitud se ganó el odio, la envidia de sus hermanos. José tuvo otro sueño que Dios le dio y fue y se lo contó a sus papás. Y ellos también respondieron de una manera desfavorable. Y ahora toda la familia estaba sentida y enojada con José y su papá lo reprendió. La Escritura da evidencia que los sueños de José venían de Dios. Sin embargo, la manera como José reaccionó a esos sueños no venía de Dios. Entonces, ¿por qué contó el primer sueño a sus hermanos? José soñó un día que sus hermanos se inclinarían delante de él. Pero si José hubiera sido prudente y se hubiera quedado con la boquita cerrada, con la boca cerrada,
dice el dicho, no entran moscas, ¿verdad? Y calladitos nos vemos. Nada más que José abrió la boca, lo hizo de una manera equivocada y perdió la bendición de ese sueño. ¿Y por qué José contó el segundo sueño a sus padres? El mensaje de ese sueño era similar al que les platicó a sus hermanos y les dice a sus papás, ¿qué creen, papá, mamá? Soñé que ustedes se inclinaban delante de mí. Y los papás felices, no, ¿cómo va a ser esto posible? Y por la manera como contó los sueños a sus hermanos y a sus padres, no se me haría a mí descabellado pensar que también fue y contó el sueño a cualquiera que lo quería escuchar. Tenía 17 años, a esa edad no todos son muy maduros, que digamos. Y en definitiva no fue una decisión sabia la de José, pero lo que de verdad es sorprendente es que Dios no le volvió a hablar a José en sueños. Esto que hemos leído de que el Señor al que no obedece le quita lo que no tiene, le pasó a José. Cuando joven el Señor le dio 2 sueños. ¿Por qué? Porque Dios quería ver cómo administraba, cómo manejaba esos sueños, pero el muchacho desperdició la oportunidad y entonces Dios le dio sueños y de inmediato José los presumió, no los protegió con todo cuidado, no los valoró en su corazón. Y saben, hay otra figura en la Biblia que compara lo opuesto a José, y eso es María, la mamá terrenal de Jesús. Miren lo que dice la Biblia de María, que ella guardaba todas estas cosas en el corazón, pensaba en ellas con frecuencia. Hay cosas que Dios nos dice que debemos que estar callados. No, pastor, Dios me dio un sueño. Si yo les platicara los sueños que me platican, digo, fácil, 10 tacos al pastor se echaron una noche. Y entonces, y largos y complicados. Pero yo le digo, ¿y por qué me lo cuentas a mí? No, es que para que me ayudes a la interpretación. Digo, no, yo no soy Dios. Dios es el que da el sueño, Dios es el que da la interpretación. Dios es el que te da una palabra de dirección, Él te dice por dónde. Las otras personas en un momento dado quizá pudiéramos confirmar algo que Dios te dijo. Y a pesar del tropiezo que tuvo José, Dios obró con poder en la vida de él. José respondió después de una manera muy favorable a las pruebas, a las adversidades que enfrentó. Y tiempo después José interpretó los sueños de otros y eso fue parte de lo que Dios empleó para cumplir su propósito en él. Si nosotros desperdiciamos oportunidades de jóvenes, y esto es una bendición, debemos saber que Dios no ha terminado con nosotros. Dios es Dios de segundas oportunidades. Cuando los pastores le piden a la congregación que repita algo, yo no repito. Pero yo les voy a pedir que a ustedes que por favor repitan lo que les voy a decir. ¿Está bien? Correcto. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No ha terminado el Señor contigo. Si estás aquí, no ha terminado. Quiere decir que hay algo que Dios quiere hacer contigo y por eso es que debes tener el oído atento a lo que Dios te quiere decir. Pero cuando Dios nos hable, es muy importante no presumir, ni intentar quedarnos con el crédito, ni con la gloria que solamente a Él le pertenece. Mira, lee conmigo Santiago. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Cuando una persona se acerque y les diga, Dios me dijo, díganle con permiso, ahorita tengo una llamada que hacer.
Esa es una mal señal. Dios me dijo. Dime una cosa, cuando me río pero de nervios. Cuando de pronto alguien me dice, pastor, Dios me dijo que esta no es mi iglesia, que me fuera a otra. Y yo le digo, ¿ya te dijo a cuál? No, pero esta no. Ah, bueno. ¿Qué le dices a una persona que antecede la oración diciendo, Dios me dijo? Yo no dudo que Dios le hable, pero ¿qué argumento podría yo tener para decirle, oye, no, por favor, no te vayas? Si Dios le dijo, pues seguramente está obedeciendo. O está presumiendo como lo hizo con José. Si leemos ese texto con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que Dios se opone a los orgullosos y Dios resiste a los soberbios al mismo tiempo. Estas palabras resistir y oponer son similares. Y saben, lo curioso es que estas vienen del lenguaje del deporte. Porque cuando dos equipos juegan en una cancha, se oponen el uno contra el otro. Y ponte a imaginar un juego de fútbol en el cual tú y yo somos parte del equipo de Dios. Y en ese maravilloso plan de Dios para su reino, cada persona tiene una función dentro de ese equipo y la meta del equipo de fútbol es ¿qué? Meter goles. Y lo mejor de estar en el equipo de Dios es que Él es el que corre delante de nosotros. Él viene y nos abre el camino y lo único que tenemos que hacer es seguirlo a Él. Él es el que lleva la jugada. Pero si somos orgullosos y presumidos, en vez de correr, vamos a ser obstaculizados por la oposición. Y si sucede, entonces nuestro propósito y nuestro ministerio pudiera colapsar. Y parte del mensaje de Santiago que hemos leído es que Dios mismo nos pudiera obstaculizar. Él resiste, Él se opone a los presumidos y a los orgullosos. Luego léanse la segunda carta de Pedro. Ah, cómo me gusta esa carta. Me gusta porque habla de Sara. ¿Verdad, mijita? Y dice la Biblia que Sara se dirigía a su marido y le decía, Señor. Yo he estado mostrándole ese pasaje a mi esposa y todavía no logro que me diga Señor. Y esa misma carta habla también de estas personas ostentosas. Y dice, no, que la belleza no sea por fuera, sino que sea por dentro. ¿Por qué? Porque Dios resiste al orgulloso. Entonces, si nosotros somos presumidos, si somos orgullosos, vamos a creer que sabemos mucho de fútbol. Y eso es como si le dijéramos a Dios, mira, Señor, tú no te preocupes por esta jugada. Muchas veces yo he llevado el balón y anotado el gol de triunfo. ¿Sabes? ¿Por qué no te vas a la banca y te sientas y desde ahí ves cómo yo anoto y gano el partido? Yo te digo, ten mucho cuidado de lo que le dices a Dios porque te puede tomar la palabra y te pudiera decir, ¿quieres hacer las cosas por ti mismo? Bueno, vamos a ver qué tan lejos llegas. Un siervo orgulloso y presumido no puede servir a las personas. No puede ayudar a que otros obtengan libertad. No puede dirigir porque nadie lo va a seguir. Y no puede glorificar a Dios porque lo que hace por las personas. Y aquí es donde la humildad es clave para ser buenos administradores de la palabra de Dios. Si Dios te ha hablado, dale gracias a Dios. Siéntete feliz de que Dios haya dignado hablarte. Quédate con la boquita callada. Sé humilde, agradecido y obedece, porque seguramente Dios te dio alguna indicación. Y finalmente la tercera
característica para los buenos mayordomos es que son personas que obedecen la palabra. Y yo digo obediencia y me acuerdo de Jonás. Jonás no es mi hijo, ¿eh? Él siempre ha sido obediente. Siempre, ¿verdad, hijo? No siempre hace lo que le pido, pero él es obediente. Y el caso de Jonás es el ejemplo, el mejor ejemplo que encuentro yo en la Biblia de desobediencia. Jonás escuchó al Señor, pero también huyó por el camino contrario. Y bueno, yo sé que ustedes conocen la historia, pero se las digo resumidamente. Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar, pero Jonás se subió a un barco que iba dirigido a Tarsis. El Señor le dijo que fuera al este y Jonás se fue al oeste. Y al parecer, Jonás ejercía su ministerio en una ciudad que se llama Gath-Hefer, de acuerdo con Segundo de Reyes, ahí en el reino del norte de Israel. Ahí era donde estaba localizado muy probablemente Jonás. Y Dios lo llamó y lo comisionó para que fuera a predicar a Nínive, una ciudad que está en Macedonia. Hoy esa ciudad se llama Mosul, en Irak. Dice la Biblia que Jonás descendió a Jope, de este lugar donde estaba Gath-Hefer, se fue a Jope y compró un boleto en el primer barco que salía en dirección a Tarsis. Y ya sé que todas estas ciudades que acabo de mencionar no tienen ni la menor idea de dónde están, ni yo tampoco. Entonces fui a buscarlas a un mapa. Qué interesante asunto. España, norte de África, aquí está el Mesopotamia, el río Nilo. Este es donde está Israel. Él estaba por aquí y se fue a Jope, compra el boleto, que iba a Nínive, no, que iba a Tarsis. Déjenme ponérselos en perspectiva. Nínive está a 900 kilómetros al este de Israel. Y Tarsis es una ciudad que está en España a 4,000 kilómetros al oeste. La orden de Dios y la voluntad de Dios era que caminara 900 kilómetros. Y Jonás viajó 4,000 kilómetros en la dirección contraria. Este era necio. Y entonces Dios provocó una tormenta, porque la voluntad de Dios se va a cumplir contigo o a pesar de ti. Y Jonás fue lanzado al mar y se lo tragó un gran pez, dice la Biblia. Y estando en el estómago de esa ballenita, clamó a Dios, y no sé con qué palabras, pero lo que le decía era: Dios, yo estaba equivocado. Si pudiera, le ordenaría a este pez que regresara y me llevara a Nínive. En pláticas anteriores comenté que Dios emplea las circunstancias para hablarle a las personas. La historia de Jonás es un buen testimonio de esto. Miren, es claro que Jonás escuchó al Señor, pero no obedeció la voz. Así que Dios puso en movimiento diversas circunstancias que comunicaran su mensaje, nada más que ahora fue con más fuerza y con más firmeza, porque estuvo 3 días en la barriga de ese pez. Cuando tú crees que no estás escuchando la voz de Dios, es bueno voltear y ver las circunstancias que te rodean. Y después reflexiona y decide obedecer al Señor. Y piensa, ¿cuándo fue la última vez que Dios me habló y si yo lo obedecí? O esta circunstancia que me está afectando ahorita no es otra cosa
que las circunstancias que Dios me está poniendo ahora alrededor de mí para que yo le obedezca. ¿Cuándo? La última vez que me habló. ¿Alguien aquí ha escuchado en su vida unas más de 100 predicaciones? Levanten bien alto. La mayoría. De los que están aquí, ¿habrán leído la Biblia en más de 100 ocasiones distintas? No. Leer parte de la Biblia. Gracias. ¿Te está yendo rete mal? Pues ve las circunstancias, recuerda cuándo fue la última vez que Dios te dio una orden y que no obedeciste, porque seguramente lo que Dios está haciendo está como subiéndole el volumen, ¿no? A ver si me escuchas. No vaya siendo que saliendo de aquí pase la ballenita. Si tú no lo recuerdas, sigue el ejemplo de Jonás, arrepiéntete, deja de hacer las cosas a tu manera, porque es mejor que nosotros la hagamos a la manera de Dios. Y esta es la gran pregunta. Si Dios te habló, ¿hiciste lo que te dijo? Porque la obediencia es crucial en la vida del creyente. El Señor pide que lo obedezcamos, pero no nos pide que lo hagamos con nuestra fuerza ni con nuestra voluntad, sino que Dios nos trata con su gracia y nos da el poder del Espíritu Santo para poderlo obedecer, porque con tus fuerzas y tus recursos, tú ni yo vamos a poderle obedecer al Señor. Necesitamos de esa ayuda. ¿Qué tan fácil es perdonar? Es imposible. Para el hombre es imposible. ¿Será imposible para Dios hacer que nosotros perdonemos a alguien? Sin ningún problema. La única cosa es permitirle a que Dios obre a través de nosotros y va a haber ese fruto del perdón. Pastor, eso que hizo jamás se lo voy a perdonar. Yo le digo, ¿cómo dices eso? No, es que eso no se hace. Pues sí, eso no se hace, pero y luego voy a la tumba, pero no lo perdono. Pues ya sé dónde va a acabar ese hombre o esa mujer, en la tumba. Mira, Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y Juan entendió tan bien el mensaje de Jesús que lo plasmó en su primera carta y dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Alguna vez me has visto surfear? A ver, la risa no la entiendo. La pregunta es seria. Nunca me vas a ver surfear, pero esta actividad me ayuda a explicar lo que estoy tratando de decir. Nuestro proceso de obediencia a Dios compara al surfista que está aprendiendo a dominar las olas. El poder del océano es como el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el surfista llega a mar adentro, necesita en un momento determinado remontar la ola y el poder de la ola hace el trabajo principal que va a hacer que el surfista llegue a la orilla hasta la playa. El trabajo del surfista es alinear su tabla al poder del mar. Es decir, coloca la tabla de manera que pueda aprovechar las olas. Pero si quiere él llegar con éxito a la playa
yendo en contra de las olas, nunca lo va a lograr. En otras palabras, flojito y cooperando. Cuando nosotros bajamos la guardia y le decimos, Señor, te voy a obedecer. Porque esto es lo mismo que sucede en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo es quien finalmente nos hace santos. La obra del Espíritu Santo es la que transforma nuestra vida. Y nuestro trabajo nada más es permanecer alineados al Señor. No bajarse de la tabla, que la tabla esté apuntando hacia la playa, ir montados sobre la ola del Espíritu Santo, y ahí nosotros es donde vamos a ver su poder y la obra de Dios se va a hacer una realidad. Si me ayudan ahí atrás con la música. Por eso yo no dejo de maravillarme de Dios, porque Él habla siempre y habla de muchas maneras diferentes. Y a nosotros nos corresponde estar atentos a cada palabra que sale de los labios y del corazón de Dios. Por eso Jesús advierte en el Evangelio de Marcos, dice, luego Jesús agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará más. Buena mayordomía significa administrar bien los recursos. ¿Le pueden bajar tantito? Administrar bien los recursos de alguien más. Mayordomía no es un asunto que solamente tiene que ver con el tiempo, el talento, el dinero, sino que el Señor Jesús enfatiza que nosotros somos responsables y buenos administradores de la palabra que Dios pronuncia y que nosotros escuchamos. De aquí la importancia de escuchar a Dios con humildad, escuchar con la voluntad y con la disposición de obedecer, para que entonces el Señor nos quiera seguir hablando. Nunca olvidar que Dios es resistente y se opone al soberbio. Si tú dices, yo puedo, yo por mis pistolas, hijo mano, la ballena te espera. Te lo digo en ranchero para que me entiendas. El Señor dejará de hablarles a las personas orgullosas y presumidas, como también dejará de hablarles a las personas que no obedecen, que no cumplen lo que Dios les está diciendo. Señor, me dicen, pastor, estoy orando para ver si Dios quiere que diezme. No, te puedo ahorrar el tiempo de esa oración. Eso ya Dios ya lo dijo. Nomás es cosa de hacerlo. Es que ya no aguanto a mi esposa. Yo tampoco. No, yo no. Disculpa, mijita, se me salió. Yo invito a comer. No, ya no quiero nada que ver con ella. Ya se me acabó el amor. Y Dios va a decir, ¿y eso qué? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿No lo entiendes? Obedece así a lo pelón, como dice la Biblia, tú nomás hazlo. Por eso el Señor va a dejar de hablar a esas personas orgullosas y presumidas, como aquellos que no obedecen, y al mismo tiempo Dios siempre está hablando. Pero los únicos que escuchan son los que se sintonizan en la frecuencia correcta a través de la humildad y de la obediencia. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano.
el tercer hijo de 4. La oveja negra de la familia. Y no creen que porque ellos son blanquitos. El mal portado, Gómez. No eran todos Gómez, pero este Gómez. Me llevaron a la iglesia desde antes de nacer. Abuelos y bisabuelos pastores. Había más Biblias en la casa que libros. Y yo, terco, rebelde. Me corrieron de la escuela, me corrieron del trabajo, salí mal de una iglesia. Todo por no, ¿qué? Obedecer. ¿Ustedes también? Y yo sé que aquí hay alguno así como Gómez. Estoy seguro. Y que estás así como que sí, como que no. Mira, guardé para ti estas perlas que son unas promesas de Dios. El Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y le obedeces. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, siempre estarás a la cabeza y nunca estarás en la cola. Si escuchas lo que te digo, dice el Señor, y andas en mis caminos o me obedeces, entonces te bendeciré y tus descendientes gobernarán en Israel para siempre. Si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. Es que no entiendo, que no escuchas. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será que dichoso. ¿No es lo que nosotros todos deseamos? Entonces, si no somos dichosos y no es culpa de Dios, pues entonces ¿de quién es culpa? Vamos a. Mi invitación esta mañana. Mira, no razones, no refunfuñes, no te quejes, no abras la boquita, nada más escucha la voz de Dios y obedece. Y si tú haces eso, vas a vivir una vida dichosa. Ponte de pie para orar. ¿Cuántos podrían decir, Dios me habló? Sí, gracias a Dios. Ahora nos toca obedecer. Padre bendito, gracias te damos porque eres un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas. Porque estas veces nosotros fallamos y estas veces estás listo para perdonarnos. Señor, no queremos ser como Jonás. No queremos ser como José. Solamente queremos obedecer. Señor, haz en nuestro corazón lo que sea necesario para que encuentres en cada uno de nosotros hoy que estamos puestos de pie las condiciones necesarias de la tierra de nuestro corazón para que tu palabra caiga
y dé fruto permanente. Esa semilla que es tu palabra empieza como algo pequeñito, pero que si encuentra buena tierra y nosotros la labramos y la cuidamos y le damos sol y la nutrimos y la regamos, Señor, tú vas a producir de ahí un bosque. Y de ese bosque millones de frutos para gloria de tu nombre, para bendición nuestra y de nuestra familia. Te pedimos, Señor, que en cada uno de nosotros encuentres oídos dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.